Esta crisis, en primer lugar, lo que hay que decir es que es una nota a pie de página de la crisis de verdad. La crisis de verdad es una crisis de civilización, una crisis que tiene que ver con el cambio climático, con todo lo que viene relacionado a eso. Y dentro de ese tremendo tema del siglo XXI nos aparece ahora esta crisis financiera como nota a pie de página, ¿no? Entonces, en esta crisis financiera, lo curioso es que por primera vez, desde los años 30, ¿no?, pues el primer mundo está sintiendo cosas que en la mayor parte del mundo son cotidianidad y rutina, ¿no? Es decir, pues pobreza, problemas de pobreza, de creciente desigualdad, de injusticia creciente, etcétera, etcétera. Europa es un conjunto desigual, ¿no? Es decir, que en el interior de Europa existen las mismas contradicciones que hay en el mundo, es decir, norte, sur, centro, periferia, ¿no? Entonces, hay unas economías que dominan la economía europea y otras que son, digamos, subalternas, ¿no? Yo diría incluso que hay tres categorías, porque lo que es la Europa del Este casi es un tercer mundo europeo, ¿no? Entonces, esta desigualdad interna es, yo creo, otro grave problema de diseño de la Unión Europea. Y sospecho que es un problema irresoluble, es decir, yo creo que esta Europa no funcionará ni podrá ser nunca un superestado, entre otras razones por su desigualdad interna, ¿no? Entonces nosotros, España, estamos en la parte media-baja de esa desunidad, ¿no? Formamos parte del mundo mediterráneo, digamos, del segundo mundo europeo, de la segunda categoría. Alemania está en el centro de esta Europa desigual, ¿no? Sus empresas, su industria exportadora ha crecido en los últimos 20 años de una manera desmesurada en lo que ha sido un marco de estrategia económica nacional. Entonces, una estrategia económica nacional, cuando tú tienes un mercado común y una moneda común, produce contradicciones. Este desajuste es el que hoy está beneficiando a Alemania por un lado y perjudicando a la periferia europea, ¿no? Yo no soy economista, pero por lo que se dice, ¿no?, tiene dos motivos esenciales. El primero son unos defectos de diseño de la construcción de esto que llamamos Unión Europea, de la Unión Monetaria concretamente, que se puso una moneda común sin haber hecho toda otra serie de figuras e instituciones, de fiscalidad, etcétera, etcétera, que deberían haber acompañado esto. Esto no se hizo. Y en segundo lugar, pues que en los últimos 30 años la Unión Europea, que es una empresa pues históricamente meritoria y necesaria, se construyó sobre criterios pues empresariales, diríamos, ¿no? Entonces, toda aquella retórica de la Europa de los valores, la Europa de los ciudadanos, que los padres fundadores pusieron en primer lugar, pues eso como que se evaporó, especialmente después de los acuerdos de Maastricht, ¿no? Entonces, el resultado es esta situación actual, ¿no?, que emite impulsos desestabilizadores para la economía global, porque la zona euro tiene una importancia enorme en el mundo, un mundo que está absolutamente interrelacionado. Este discurso moral que distingue entre una Europa buena y una Europa mala, manirrota, gastadora e irresponsable, bueno, ha sido un poco el invento para resolver el gran problema, en Alemania concretamente, de una crisis que es internacional y sistémica, ¿no?, que se debe pues, a una realidad muy conocida, a unos excesos del mundo financiero y de la economía en general que ha secuestrado la política, especialmente en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, reconocer eso es simplemente poner patas arriba a este sistema, ¿no? Entonces hay que inventar discursos alternativos, ¿no? Alemania concretamente ha inventado su discurso, un discurso nacional y defendiendo su propia virtud. Pero yo creo que de lo que se trata en realidad es de defender pues, los 700.000 millones de euros que la banca alemana tiene en riesgo y otras bancas también, ¿no?, otras bancas, la banca francesa,
en toda una serie de países que están endeudados hasta arriba, ¿no? Y que están endeudados por unas políticas, en el caso español no hace falta decirlo, manifiestamente irresponsables y necias, ¿no? Pero que fueron alimentadas con capital no solo español, sino sobre todo capitales alemanes, franceses, de la gran banca internacional, ¿no? ¿Cuáles eran los efectos de este discurso? Pues 100% disolventes, ¿no? Porque cuando tú dices a tus compañeros que los maltratas, digamos, ¿no? de palabra y de hecho, como ha ocurrido, pues la reacción no es agradable, ¿no? Hay una respuesta un poco a la medida, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Grecia, ¿no? Fundamentalmente veo dos vectores. Uno es lo que llamo el escenario Europa 1930, ¿no? Es decir, la Europa parda, ¿no? La Europa hostil a los pobres, insolidaria, agresiva, militarista, y una segunda xenófoba, y un segundo escenario que sería el de Europa 1848, un poco la rebelión de los pueblos, la rebelión ciudadana, articulada a través de las naciones, por supuesto. Es inviable sin una refundación, ¿no? Y esa refundación no la pueden hacer ni los políticos, ni las empresas, ni los sectores bancarios que han hegemonizado, digamos, la construcción europea en los últimos 20 años, digamos, ¿no? Esa refundación tiene que hacerla la ciudadanía. Entonces, el futuro de Europa depende de la ciudadanía europea, ¿no? Entendida esta ciudadanía europea como una suma de ciudadanías nacionales, no como una abstracta ciudadanía europea, etérea, internacional, incapaz de comunicarse entre sí, no. Estoy hablando de la ciudadanía nacional, el sujeto de esta Europa de 1848, de esta primavera de los pueblos, tienen que ser los pueblos, y los pueblos son naciones, claro.